constituye esto la base fundamental de la teoría moderna de la decisión, que de alguna manera nos está diciendo, bueno, escape a la incertidumbre, porque usted no tiene modelos eficientes para poder cuantificar la decisión, y trate de llevar con la información que tenga a una toma de decisiones bajo condiciones de riesgo, coleccionando toda la cantidad de datos posibles y tratando de reconstruir de alguna manera algún tipo de modelo de distribución de probabilidades para esa variable continua aleatoria. Vamos a ver un caso, porque también en este caso, pregunta de examen, el criterio para la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo, tanto en variable discreta como en variable continua, es el máximo beneficio esperado, que consiste en calcular la esperanza matemática del beneficio de cada alternativa y elegir aquella que la maximiza en ese conjunto de alternativas para poder tener un criterio de decisión. Vamos a ver un caso y empezar con la parte de cálculo. Bueno, este problema es un problema típico de los contratos de licitación, en donde se provee un servicio o un determinado tipo de negocio particular, en el cual, además de establecer los montos, se establecen los días. Y entonces, si uno entrega antes del día pactado en el contrato, recibe un premio, y si uno entrega después del día pactado en ese contrato, es penalizado con un monto de dinero determinado. Bueno, acá está todo absolutamente aclarado. Es el problema típico de las licitaciones. Entonces, vamos a comprender cuál es el problema. Hacemos un contrato. Ese contrato dice, usted me tiene que instalar una planta de punta a punta y entregar esa planta de manera tal de que yo apriete un botón y comience a funcionar. El monto es este, y si usted me entrega, después del plazo establecido, que en este caso es 210 días, lo voy a penalizar. Y si usted me entrega antes, lo voy a premiar. ¿Está bien? Como el tiempo de duración de la obra es una variable aleatoria, entonces esa variable aleatoria tendrá parámetros en función de la distribución o la conducta aleatoria que tenga esa variable, y en este caso se dan los parámetros característicos de esta variable y el modelo de distribución, que en este caso es normal. Bueno, entonces hemos definido el problema, y lo que vamos a ver ahora es calcular el beneficio esperado para este tipo de casos. Vamos a llamar a X tiempo de duración de la obra, mu, que es un dato, 195 días, sigma, 25 días, y el plazo de entrega del contrato, 210 días. Recuerden que ese es el plazo a partir del cual para adelante se penaliza y hacia atrás se premia. Entonces, evidentemente, hay dos expresiones para modelizar matemáticamente el beneficio. Como vemos acá, si X es menor o igual a 210, estamos entregando antes, con lo cual tenemos un monto total del contrato, que es lo que recibimos,
un costo fijo, que podría ser, por ejemplo, el costo de los equipos, al cual hay que restar ese monto que recibimos. También vamos a restar un monto de los costos variables, que en este caso es 500 pesos por día de duración de la obra, que por ejemplo podría ser el costo de los montadores. Y como X es menor que 210, menor o igual a 210, nos van a premiar. ¿Y cómo nos van a premiar? Nos van a premiar por cada día de adelanto, y cada día de adelanto va a ser igual a 210 menos X, que es el tiempo de duración cuando X es menor que 210. Si X fuera mayor o igual que 210, la ecuación sería diferente. Tendríamos el monto que recibimos, le restamos el costo fijo, le restamos el costo variable, pero además de eso nos van a penalizar. Nos van a penalizar con 2.500 pesos por día de atraso. ¿Sí? Por ejemplo, si la obra la entrego a los 220, X es igual a 220, 220 menos 210, es decir, tenemos 10 días de atraso y nos van a penalizar en el contrato con 2.500 por esa cantidad de días de atraso en la entrega. Si trabajamos algebraicamente tanto la ecuación para X menor o igual a 210 y para X mayor a 210, nos quedan simplificados algebraicamente estas dos expresiones. Pues bien, entonces ahora sabemos que la esperanza matemática de beneficio era, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto que era la integral entre menos infinito e infinito de un momento centrado de primer orden? Es decir, x f de x diferencial x. Pero acá tenemos algo muy interesante. Aparece un valor de corte en la variable aleatoria, que en este caso lo constituye 210, que es el valor para el cual hacia atrás vale una expresión y o sea, de menos infinito a 210 vale una expresión, y de 210 a más infinito vale otra expresión. Entonces lo que tenemos que poner acá es la expresión como x, recuerden que era x f de x, o sea, la expresión lineal de x para valores de menores a 210, la función de densidad diferencial x. Esto constituye la parte que representa a cómo se comporta la variable para valores menores a 210. Pero a esto le tendríamos que sumar la otra parte que corresponde a los valores de comportamiento para la variable cuando la variable adopta valores mayores a 210, que es la otra parte del beneficio y queda expresado de esta manera. Siempre, como es un momento de primer orden, centrado de primer orden, recuerden, siempre va a tener una función dentro de la integral x f de x diferencial x, como en este caso. Bueno, operando algebraicamente, digamos, para esta integral, esto por esto, menos esto por esto, entonces queda esta primera parte. Lo mismo para la segunda parte, para el segundo término, esto por esto, entonces me queda esta expresión y me queda menos 3000x por f de x, me queda esta otra expresión. Reemplazando, 585.000 es una constante por la integral entre menos infinito y 210 de f de x diferencial x. Para nosotros esta integral es una integral conocida y es la función de distribución izquierda para los valores de 210,
que es el f de x. ¿Está bien? O sea, 585.000 por f de x menos este 2.000, que es una constante, por esta integral, que hasta ahora no sabemos qué significa, más 795.000 por esta integral, que si ustedes recuerdan es la función de distribución derecha, que es 1 menos f de x o g de x, menos, menos 3.000, que es una constante, por la integral entre 210 e infinito, que tampoco sabemos de qué se trata. Bueno, aparece acá un concepto que tuvo lugar en la década del 60, del 70, y que se generó como consecuencia de este particular tratamiento de aquellas variables que incidían sobre distintas funciones de costo o de beneficio, por ejemplo, comisiones de vendedores o consumos eléctricos o costos referidos a consumos eléctricos cuando los consumos están divididos en intervalos de tantos kilowatts a tantos kilowatts, tiene un costo, etc. Esta función matemática se denomina expectativa parcial y asume dos formatos: una expectativa parcial izquierda, que es la integral entre menos infinito y x de x f de x diferencial x, es h de x, y expectativa parcial derecha, que es la integral entre x y más infinito de x f de x diferencial x, que es j de x. De manera tal que la sumatoria h de x más j de x será igual a mu, que es la integral entre menos infinito e infinito de x f de x diferencial x. Bueno, hay una metodología que permite calcular el h de x. Hay que trabajar con esta expresión, desarrollando la integral, efectuando dos cambios de variables. Es un ejercicio matemático de matemática 1. Llegamos a esta expresión. H de x, es decir, si queremos calcular h de x, es igual a mu por phi de z menos sigma sobre raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2. Si nosotros ahora volvemos a la ecuación que representaba la esperanza matemática del beneficio para nuestro modelo, podemos reemplazar, ahora que conocemos ese valor de la integral, por su valor correspondiente. Es decir, ahora podemos poner 585, voy a retroceder un poco para recordar. ¿Se acuerdan que estábamos acá y no sabíamos de qué se trataba cada una de estas integrales? Entonces ahora sí sabemos. Esto es h de x y esto es j de x, o lo que es lo mismo, mu menos h de x. Entonces, volviendo a esa ecuación, ahora podemos renombrar cada una de esas integrales y tener ahora fácilmente estos conceptos en la ecuación que se ve, que expresa la esperanza matemática del beneficio para este modelo que estamos analizando. Recuerden ustedes que esto es h de x, recuerden ustedes que g de 210 es 1 menos f de 210, y recuerden también que j de 210 es 1 menos h de 210. Tenemos acá el cálculo, ¿sí?, para esa expresión. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el z como x menos mu sobre sigma,
como x es 210, mu es 195 y sigma es 25, 210 menos 195 dividido por 25 da 0,6. Es decir, que el phi de 0,6, que es igual al f de 210, en este caso es 0.7257. Esto es un ejercicio que ya habíamos practicado en el Excel. Si calculamos el h de 210 con la fórmula que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Mu por phi de z menos sigma sobre raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2, esto da 133.18. El j de 210 lo calculamos como mu menos el h de 210, es decir, 195 menos 133, esto da 61.82, y el g de 210 lo calculamos, como habíamos dicho, como 1 menos el f de 210, es decir, 1 menos 0.7257, y esto es igual a 0.2743. Es decir, si reemplazamos en esta ecuación el f de 210, el h de 210, el g de 210 y el j de 210, tenemos el valor de la esperanza matemática del beneficio para este negocio particular, que es este negocio de la instalación de la planta procesadora de leche llave en mano con las características de este contrato. Y esto da 190.784. Bueno, la pregunta que hago ahora es la siguiente. ¿Esto qué significa? Que cuando termine el negocio voy a tener en mi bolsillo 190.784 pesos. ¿Cómo debe interpretarse este resultado? Bueno, esto es un parámetro. Es un parámetro que sirve para comparar. Si yo tengo distintas alternativas de negocio, por ejemplo, si yo tengo la planta procesadora de leche, tengo otro negocio que es la instalación de una planta de maquinaria agrícola, tengo otra alternativa que es otra planta de producción de inóculos para la agricultura, varios negocios, 3, 4, 5 alternativas para decidir. Puedo calcular para cada alternativa la esperanza matemática de ese beneficio, construir un vector para un vector fila, una columna para todas las alternativas, y en esa columna que constituye un vector fila elegir aquella alternativa que maximiza la esperanza matemática del beneficio. Entonces, esto sirve para comparar. Y si tengo varios negocios, voy a elegir aquel negocio que maximiza la esperanza matemática del beneficio. Entonces ahora vamos a entrar en un tema muy interesante, que es cómo utilizamos la información para resolver problemas de optimización, en lo cual tenemos una demanda aleatoria y en particular nos ocupa básicamente el problema del lote óptimo de producción con variable aleatoria continua. Lo que aprendimos hasta ahora servía para construir un vector fila, es decir, una columna en donde cada componente de ese vector representaba la esperanza matemática de cada alternativa y elegíamos aquella alternativa que maximizaba la esperanza matemática del beneficio. Pues bien, vamos a ver ahora de qué manera podemos utilizar lo que hemos aprendido hasta ahora para realmente entrar en materia, que son los problemas de optimización. En particular,
nos va a ocupar ahora el problema del lote óptimo de producción con demanda aleatoria continua. Se necesitan básicamente dos tipos de información. Una información económica que es determinística, que está constituido por el costo unitario del producto, el precio de venta unitario del producto, B sub R, que es el valor residual de las unidades sobrantes, es un concepto que vamos a introducir, y C sub S, que es el costo de escasez de las unidades faltantes. Es decir, en este modelo vamos a entrar a suavizarlo con un valor residual por si hacemos más de lo que nos piden, y penalizarlo con un costo de escasez por si hacemos menos de lo que nos piden. Es decir, con estos valores determinísticos que deberían de alguna manera evaluarse, el costo unitario es fácil de determinar, el precio de venta es un precio del producto en el mercado, el valor residual podría ser, por ejemplo, un valor al cual puedo vender esas unidades en el mercado a través de una promoción, por ejemplo, conjuntamente con otro producto, para hacer una promoción. Vieron que a veces en el supermercado aparece, qué sé yo, la Coca-Cola con una latita de Coca-Cola. Bueno, puede ser que la producción de la latita de Coca-Cola sea un valor residual, y un costo de escasez que está dado porque evidentemente te voy a penalizar porque te pedí 1000 y vos me fabricaste 900. Entonces hay una demanda insatisfecha de 100 unidades. Eso significa un modelo un poquitito más completo. Además de la información económica o determinística, de estos cuatro parámetros, vamos a contar con una información estadística que va a constituir cuál es el modelo de distribución de la variable aleatoria, que puede ser, por ejemplo, normal, Poisson, un modelo de Weibull, un modelo log normal, e independientemente de cuál sea ese modelo, o el modelo que determine en función de los datos acumulados de la demanda anterior de un producto similar o el mismo producto, y los parámetros de la distribución, es decir, mu y sigma, ¿no? Entonces, se trata de hallar el óptimo con un concepto de decisión de máximo beneficio esperado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que determinar cuál es el lote óptimo de producción, es decir, si tengo que determinar, por ejemplo, cuál es la cantidad de unidades a producir, esta herramienta que vamos a aprender nos permite calcular cuál es ese número con un criterio de optimización. Y ese criterio de optimización es el criterio del máximo beneficio esperado. Es decir, el número que vamos a calcular maximiza la esperanza matemática del beneficio para esta operación. Los problemas clásicos de optimización son los problemas, como anteriormente vimos, del lote óptimo. Por ejemplo, se tiene un producto perecedero que tiene una demanda aleatoria y que tiene etiquetado un plazo de vida útil. Pasado ese tiempo, puede tener un cierto valor residual, que puede ser diferente de cero, o también podemos penalizar con un costo de escasez. Por ejemplo, qué sé yo, hay muchos productos que tienen vencimiento, muchos productos farmacéuticos, muchos productos cosméticos, por supuesto también productos vinculados a la electrónica, vinculados a en todas
En todas las áreas vamos a encontrar productos que tienen una fecha de vencimiento y a partir del cual ya no se garantiza el 100% de su funcionalidad, ¿no? Entonces lo que vamos a determinar es el lote óptimo de producción, que en este caso vamos a producir P unidades, y el problema va a consistir en hallar cuál es el P con un concepto de optimización. Ese concepto, repito, es el concepto de máximo beneficio esperado. Repito de nuevo, el problema consiste en hallar cuál es el valor de P, la producción, que maximiza la esperanza matemática del beneficio. Para esto vamos a plantear dos casos posibles. Un primer caso en el cual la demanda haya resultado ser menor o igual que el valor de la producción efectuada, para el cual vamos a tener que la expresión del beneficio va a ser igual a B por X porque es lo que finalmente ingresa el concepto de venta, menos C por P, que definitivamente representa al costo de esa producción, y como me sobran unidades, y esto lo puedo vender en un mercado marginal, por ejemplo, BR por las unidades sobrantes, que va a estar representado por P menos X, dado que P es mayor que X. Bueno, trabajando algebraicamente resulta esta expresión. Y un segundo caso en que X es mayor o igual, acá tiene sentido poner mayor o igual, porque recuerden ustedes que la probabilidad de que X sea igual a X era igual a 0, o sea que no me interesa poner igual acá e igual acá, podríamos corregirlo. X mayor o igual que P, en donde la expresión del beneficio, recuerden que sería, por ejemplo, me piden 1000 y yo hice 500. Entonces tengo escasez, tengo una demanda insatisfecha. Y como tengo 500, no puedo vender más que 500. Por eso es B por P menos C por P. Y acá voy a penalizar al modelo diciendo, bueno, te equivocaste, me hiciste faltar unidades en el mercado, te voy a penalizar con el costo de escasez. Y esa penalización se expresa como menos C sub S por X menos P, y X menos P representa la demanda insatisfecha en unidades. Y acá tenemos la expresión matemática simplificada. Entonces, como hicimos anteriormente, lo que hacemos ahora es plantear la esperanza matemática de beneficio. Y lo que vamos a hacer es plantear para este caso con esta primera integral y para este caso con esta segunda integral. Fíjense que acá me va a quedar esto como una función de X y acá esto como una función de P. Siempre referido a la función de densidad diferencial X. Lo mismo sucede para la segunda parte, que es la integral para valores de P desde P a infinito. Fíjense que acá tenemos una primera integral que representa los valores de menos infinito a P, porque P los desconozco, y acá para valores de P a infinito. Fíjense que acá la incógnita del problema es el límite de integración, ¿no? Desde el punto de vista matemático es un problema muy interesante, porque esta es la incógnita, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Si operamos matemáticamente, como habíamos hecho anteriormente, obtenemos este modelo matemático. B menos B por R por H de P, curiosamente, menos C menos BR por P por F de P, y más estos términos por P menos 1 por F de P menos C sub S por mu menos H de P.
Es decir, no me voy a poner acá a resolver esto porque se supone que ustedes ya saben cómo, aplicando la propiedad distributiva, hacen esto por esto menos esto por esto más, y después hacen esto por esto menos esto por esto, y empiezan a agrupar y empiezan a identificar qué son cada una de las integrales. Fíjense que ahora me aparece que este modelo, la variable, la incógnita, es P, con lo cual ahora yo puedo escribir que la esperanza matemática del beneficio es una función de P, con lo cual si derivo respecto a P e igualo a 0, puedo obtener un óptimo, que va a ser máximo si y solo si la segunda derivada es menor que 0. Entonces tenemos que resolver este problema. Encontrar la segunda derivada y comprobar que igualando a 0 la primera derivada, encuentro un máximo. Si hacemos la derivada de la esperanza matemática del beneficio respecto a P, tenemos todo un desarrollo matemático. Entonces, recordando que, fíjense que acá aparece h' de P, f' de P, ¿sí? Entonces lo que debemos recordar es que f de x era la integral entre menos infinito y x de f chica de x diferencial x. Por lo tanto, la derivada de esto respecto a esto, obviamente que es f de x. Recuerden ustedes que va a ser la derivada de esta integral de f de x diferencial x respecto a x. Entonces, esto se va con esto, este se va con este y me queda f de x. Lo mismo para h de x. En el caso de h de x, h' de x va a ser igual a x por f de x. Cuando identifico esto, donde dice h' de p, ¿qué va a decir? Va a decir p por f de p. Y donde dice f' de p, va a decir f chica de p. Entonces esto permite replantear la ecuación. Bueno, si yo hago eso, ya tengo la ecuación resuelta. Esto lo igualo a 0. Este es el resultado de haber reemplazado los valores como les indiqué anteriormente. Se llega a esta expresión matemática, créanme que es así. Y si igualamos a 0 y hacemos la segunda derivada, comprobamos que es menor que 0. Si es menor que 0, en este punto hay un óptimo que es maximizable. Entonces, el problema es hallar P. Pero acá no voy a hallar P, voy a hallar f de P. Si despejo f de P, lo voy a encontrar como que va a ser una relación entre los parámetros determinísticos, B menos C más, acá debería decir C sub S, dividido B menos BR más C sub S. Repito, acá debería ser C sub S. La segunda derivada es negativa. Entonces ahora puedo calcular f de P. ¿Cómo calculo entonces P? Bueno, ustedes ya tienen la práctica suficiente como para entrar en el Excel con los parámetros de distribución y el f de P y hallar por la función inversa P. Entonces, el óptimo, máximo beneficio esperado, reemplazando en la ecuación de esperanza matemática por el valor de P óptimo, encuentro que se puede reducir a esta expresión. Es decir, el máximo beneficio esperado se reduce a esta expresión, en donde h de P va a ser evidentemente mu por phi de z menos sigma
por e a la menos z cuadrado sobre 2 por raíz sobre raíz de 2pi. Entonces, la pregunta ahora es, si la distribución es normal, ¿cuál es el mejor acto? Es decir, recuerden ustedes que el mejor acto es hacer que me piden exactamente lo que hice. Es decir, x es igual a p. Entonces, la esperanza matemática del mejor acto es el BEI, el beneficio esperado con información perfecta. Recuerden que la esperanza matemática del mejor acto es igual a b menos c por x igual a b menos c por p si y solo si x es igual a p. Como la variable aleatoria no es p y resulta ser x, lo que voy a poner acá es b menos c por x. b menos c puede salir afuera de este paréntesis porque es una constante, entonces me queda b menos c por la esperanza matemática de x. Y b menos c por la esperanza matemática de x, recuerden ustedes que la esperanza matemática de la variable aleatoria, ¿quién es? Es mu. O sea que el BEI, que es la esperanza matemática del mejor acto, es b menos c por mu. Entonces el BEI, con b corta ahora, el valor esperado con la información perfecta, resulta ser el BEI con b larga, beneficio esperado con la información perfecta, menos la esperanza matemática de beneficio, la máxima debería decir acá, máxima esperanza, el máximo de la esperanza matemática de beneficio, con lo cual ahora yo podría reemplazar y calcular tanto el BEI con b larga y el BEI con b corta. Fíjense que el BEI con b corta es una función del sigma, que era lo que habíamos dicho anteriormente cuando hicimos la primera introducción al tema de BEI y BEI. O sea que a mayor sigma, mayor dispersión de la información en el sistema, de esa variable aleatoria, mayor es el valor del valor esperado con información perfecta. Es decir, si aumenta el BEI, cuando mayor es la dispersión de la información, mayor es el costo que podemos pagar por eso. Y acá le dejo un problemita para que lo desarrollen. Tengan presente que si quieren practicar, pueden hacer toda la evolución de las integrales o utilizar obviamente las fórmulas reducidas, que para eso hicimos el modelo. Entonces, el problema es un producto a lanzar al mercado que tiene un costo determinado y un valor de venta determinado. Se dice que el producto que no se vende tiene un valor residual y se da el modelo de distribución y los parámetros de ese modelo. Y se pide determinar la cantidad óptima a producir semanalmente, ¿está bien? Es decir, el lote óptimo de producción semanal, el beneficio que arrojaría esa producción y el BEI con B corta. Se lo dejo como para que lo piensen y lo puedan resolver. Después vamos a ver en el WinQSB que este problema se puede resolver en el WinQSB, pero no está dentro de la teoría para la toma de decisiones, sino está en otro módulo. El WinQSB lo ve como no en la zona de producción, sino pasando la puertita, lo ve como un problema de inventario. Y en particular tiene un nombre que se llama problema del canillita. Este tipo de problemas de lote óptimo tiene nombres, como muchos de los problemas que vamos a ver, nombres particulares, modelo de transporte, modelo de la asignación. Bueno, este particularmente se llama
modelo del canillita. Así que bueno, pasaríamos al próximo video y este tema estaría terminado.